un podcast de Cooperativa. Vamos a hablar de educación. Hay harta polémica, ruido, debate en torno a los embargos por las deudas del CAE, por ejemplo. Se ha hablado de gratuidad y el acceso a ese beneficio también, de la duración de las carreras. Bueno, y el tema educacional en los liceos también es materia de análisis por estos días. Está lo del SAE, por ejemplo. Está en línea el doctor Ignacio Sánchez, presidente de la Fundación Aequalis, Foro de Educación Superior, ex rector además de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, Verónica, buen día, Rodrigo, muchas gracias por esta conversación. A usted, pues. Doctor, partamos hablando del CAE. Usted fue rector de la Católica durante buena parte del periodo en que el CAE convivió con gratuidad, con becas, con otros instrumentos. ¿Cumplió o cumple una función de acceso que hoy tendemos a olvidar el CAE, o el costo social del endeudamiento termina siendo demasiado alto hoy por hoy y por eso estamos en lo que estamos? Bueno, yo creo que en su momento, cuando se inicia, el rol que usted menciona, aumentar el acceso. Obviamente que el CAE comenzó con tasas de interés muy altas, que se fueron regulando en su duración. Y bueno, tiene el problema de la deserción, el problema de las deudas que son muy difíciles de financiar. Y también hubo problemas en cuanto a la información de lo que significa adquirir una responsabilidad para el futuro financiamiento de la educación superior, es decir, las personas que sí podían pagar, cuando vieron que habían señales equívocas de condonaciones, de disputas a través de los medios de comunicación, dejaron de pagar. Eso lo vimos claramente, que aumentó mucho la morosidad cuando estuvo ese dilema. De que es necesario tener un sistema crediticio actualizado, lo es. Ya en la época del presidente Piñera, después en la época del presidente Boric, se hicieron intentos de modificación que no fructificaron y que yo creo que están pendientes, porque en las situaciones que está hoy día el CAE no se puede mantener. Siempre ha habido un consenso de sacar a la banca privada del CAE, de ajustar las tasas, de flexibilizar los pagos, de hacer una condonación parcial al grupo de estudiantes que desertaron, que hoy día no tienen una formación profesional ni técnica y que va a ser imposible que respondan a las deudas. Pero hay mucha gente que sí lo puede hacer y yo creo que es un compromiso en conciencia que tiene que cumplirse, y en eso estamos hoy día, doctor, con la situación de cómo se pagan esas deudas. Ya, el proyecto del FES no fue nomás, no funcó. Hubo críticas al diseño, el impuesto a los graduados, el eventual impacto incluso en la autonomía universitaria. Pero ¿qué debería tener un buen sistema de reemplazo? Porque usted dice, no nos podemos quedar con el CAE así como está. ¿Qué no puede faltar para que no sea simplemente cambiarle el nombre al problema? Claro, yo creo, Verónica, que en la parte final de las modificaciones al proyecto FES se llegaron a los acuerdos que debiéramos haber tenido 6 meses, un año antes. Es decir, mantener el copago, tener tasas bajo el 2%, tener periodos establecidos y condonación si en ese periodo no se paga, suspender los pagos durante los periodos de cesantía, sacar a la banca privada. Es decir, hay una serie de factores que finalmente se consensuaron, pero ya fue muy tarde como para hacer los cambios al proyecto. Yo creo que con la base, como digo, de los proyectos que se han planteado anteriormente y los ajustes necesarios, que hay bastante consenso de cuáles son, debiéramos de avanzar, porque no se puede seguir postergando una modificación legal que a todas luces al Estado de Chile le cuesta muchísimos recursos. Sí, me llama la atención eso que dice Ignacio respecto del FES. El FES en la práctica entonces ya está medio desahuciado, pero ¿llegó tarde incluso en el gobierno anterior? Claro, se presentó tardíamente, presentó en el último tercio del gobierno, estuvo en discusión más de un año. Desde el principio, desde las universidades dijimos no se pueden eliminar el copago en los deciles 7, 8 y 9, pero fue muy difícil que eso se implementara
esos cambios. Y finalmente lo que supimos, Rodrigo, es que alrededor de fines de enero de este año hubo flexibilidad para hacer esos cambios, pero ya usted se imagina, primera semana de marzo, terminando el gobierno, era imposible tener los consensos necesarios para hacer eso. En algún momento fue polémico un tuit del expresidente Boric cuando dice que había un consenso. ¿Eso no fue así? Mire, yo ya estaba fuera de la rectoría, yo terminé hace un año, 3 meses, por lo tanto no estaba en pleno de las negociaciones, pero sí, siguiendo por la prensa, yo veía que si se aclaraba el tema de los copagos, si se aclaraba el tema de que no tuvieran que pagar varias veces más los estudiantes a los cuales les iba bien en su retorno económico, y quedaba muy claro los límites que había que proteger de la autonomía universitaria, y eso se veía por lo menos a través de la discusión pública, que se estaban llegando a los acuerdos. Pero lamentablemente, probablemente se acordó tarde. Sí, la verdad es que cerrar este tema a pocas semanas del término del gobierno era muy difícil. Oiga, una última cosa sobre esto, al menos de mi parte. Hay algunas voces que dicen que no cobrar el CAE, finalmente incluso a los que lo pueden pagar, terminaría siendo una gratuidad encubierta, porque a la larga no es que esa plata no se pague, digamos, la pagamos todos. Obviamente, sí. Las personas que tomaron un compromiso crediticio y que tienen un trabajo estable y que tienen cómo financiar las cuotas que pueden ir desde los 60, 80, 100 mil pesos para sueldos que puedan cancelar eso, es una responsabilidad muy grande, no solamente con la deuda que tiene el Estado, sino que con el hecho de poder seguir financiando hacia futuro un sistema crediticio. Como decía, aquí, Rodrigo, la forma de cancelar los estudios universitarios es con la gratuidad, con un sistema de créditos, becas y créditos, y con el aporte de las familias directamente en su bolsillo. Esos 3 aspectos tienen que seguir estando, y si no tenemos un buen sistema crediticio, hay un porcentaje muy importante de los estudiantes que quedan sin acceder a la gratuidad y sin poder depender del financiamiento de sus familias. Doctor Sánchez, imposible no vincular el tema del CAE, el del financiamiento de la educación superior, con la duración o sobreduración de las carreras, que también tienen un costo importante para las familias, ¿no? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que una carrera hoy dure bastante más de lo que promete inicialmente? Bueno, ahí, Verónica, hay aspectos que son muy importantes de analizar. En primer término, la duración regular de las carreras. Después podemos mencionar cuando hay retraso. La duración regular de las carreras en Chile, cuando uno las compara con otros países del mundo, tienen diferencias porque en Chile los estudiantes salen con su grado académico, su licenciatura, su magíster, y además con su título profesional, lo que en otros países depende de otras agencias. Es decir, en Estados Unidos usted obtiene su college, su licenciatura o después su grado académico, pero la habilitación profesional en medicina, en derecho, en las carreras profesionales, las dan otras agencias. Entonces, es difícil la comparación. Nosotros también tenemos en nuestro país algunas dificultades que se están avanzando a solucionar. El sistema del Estado pide para una carrera profesional 5 años y cuando debiera pedir solamente 4 años en algunas situaciones. Eso se está modificando y eso va a ayudar a que haya posibilidad de trabajo laboral en el sistema público después de los 4 años. En tercer lugar, obviamente que hay brechas académicas, Verónica, desde la etapa escolar. Por eso se dice siempre que la inversión en educación inicial y escolar temprana es muy importante para nivelar la cancha y que los estudiantes lleguen a la educación superior mejor formados. Y si no, hay universidades que intentan suplir aquello en el primer año particularmente. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que ocupar el primer semestre o parte del primer año para nivelar esos contenidos que no han existido. Porque de partida hay que enseñar a leer y a entender lo que se lee de corrido en primer año en la universidad. Por supuesto, eso es un problema que existe. En cuarto lugar, integración entre el pregrado y el posgrado. Hay contenidos que claramente hay que hacer un análisis al interior de las universidades
que perfectamente se pueden entregar en el posgrado. Y de hecho nuestra universidad ha integrado varias carreras en donde hay contenidos de magíster que hace unos años atrás se entregaban en el pregrado, para poder entonces alivianar el currículum en el pregrado y tener etapas. ¿Sí? Lo que nos ocurre muchas veces en Chile, a diferencia del extranjero, es que en Chile el periodo de formación pareciera que tiene que ser continuo y de una vez. En el extranjero usted va al sector laboral, trabaja unos años, vuelve a hacer estudios de magíster profesionales, vuelve al sistema laboral. Entonces es una relación de ida y vuelta bastante más fluida. Ahora, lo que hay que comentar también es que en muchas carreras y en muchas universidades hay retraso importante en los procesos de titulación. Y ahí es donde tanto los estudiantes como las universidades tenemos que ponernos muy de acuerdo en no alargar una carrera que puede durar 5 años y que termina realizándose en 7. Es decir, hay un compromiso ahí, ser estudiante de la institución, de lograr titulaciones oportunas. Nosotros, por ejemplo, hace unos años, 5 o 6 años atrás, ya reducimos la carrera de medicina de 7 a 6 años. Hay modelos también en educación, en arquitectura, en ingeniería, en donde hay semestres que son integrados con el posgrado y los estudiantes que no quieren hacer una formación de posgrado pueden titularse con mayor anticipación. Estamos hablando con el doctor Ignacio Sánchez, ex rector de la Universidad Católica, presidente de la Fundación Aequalis en temas de educación. Yo lo escucho, si medicina, el plan general, digamos, se puede acortar de 7 a 6, uno dice periodismo también, profesor, se puede acortar tal vez de 5 a 4 años y un poquito menos, por experiencia propia se lo digo. Lo otro, si el primer año hay que utilizarlo como para nivelar la cancha, me parece que el problema entonces puede estar antes, ¿no? Es decir, ¿cuándo nos vamos a meter al aula y vamos a dejar de hablar de SAE o de escuelas protegidas y vamos a empezar a hablar de la calidad de la educación en los liceos del país? Para que los liceos, reciban la misma calidad educativa que la gente que tiene más plata y que puede pagar en un colegio privado. Bueno, ese es un punto muy relevante. Cuando uno habla de acortar o de ver cuál es realmente el currículum que tienen que tener las carreras universitarias, que tienen que tener un currículum orientado a la reflexión, a la profundidad, al aprender a pensar más que a entregar información. Obviamente que esto no parte solamente desde el primer año de la carrera universitaria, sino que es toda la trayectoria educacional. Por lo que dice usted, porque hay brechas, lo conversábamos previamente con Verónica, hay brechas que están presentes desde muy precozmente. Sabemos que la formación de los profesores y tener un profesor de muy buena calidad en frente de estudiantes es el factor decisivo, y por lo tanto entonces aquí tenemos que apostar por la formación docente, aquí tenemos que apostar por la formación inicial, tenemos que apostar por que los niños puedan ir precozmente al sistema educacional para ir apoyando a las familias, particularmente a las familias más vulnerables. Está bien, pero es que mi pregunta es que apunta a la necesidad de hacerlo pronto, porque hemos estado hablando de lo universitario hace 10 años, más tal vez. Pero insisto, cuando nos metemos en el aula, a los cabros de 13 años, de 14 años, o los más chiquititos que después de la pandemia le ha costado enchufarse, incluso leer, como decía Verónica. Bueno, es fuera del prejuicio, porque hay frases bien rimbombantes que dicen: cuando los políticos tengan a su hijo en los liceos, la educación pública va a ser buena. Pero para salir de ese debate que puede ser un poco estéril, ¿cuándo? ¿Cómo? Mire, dos puntos. Creo que todos los aspectos que van a favorecer la educación inicial son relevantes. La ley de sala cuna universal, el hecho de que los estudiantes tengan la capacidad de tener educación parvularia de muy buena calidad, el hecho de que en la educación básica tengamos muy buenos profesores, muy buenos directores de establecimientos, porque hay una relación muy importante entre el director o directora y el rendimiento de su establecimiento escolar. Y la otra cosa, Rodrigo, que yo creo que es difícil de hacer, pero creo que hay que seguir mirando hacia adelante y con una alta mirada, es que
cualquier cambio que usted quiera hacer en educación va mucho más allá de un periodo de 4 años de gobierno, de este gobierno, del anterior o del futuro. Los temas educacionales tienen que tener una mirada por lo menos de 20 años de duración, desde que el niño está en esa educación parvularia hasta que está egresando de una educación superior. Y para eso hay que llegar a acuerdos, a consensos. No es posible que la educación cambie para uno u otro lugar cada 4 años dependiendo de los cambios de gobierno. Y eso hay que ponerse a trabajar en conjunto y no buscar el éxito inmediato, sino que esto es un eslabón que tienen que pasar por 4, 5, 6 gobiernos seguidos, pero que tenemos que tener un consenso parlamentario, un consenso social de la comunidad nacional, de que queremos ir hacia allá en términos de calidad educacional. Y va a tomar tiempo, pero va a ser la única forma en que tengamos un buen resultado. Doctor, y ya que hablamos de educación escolar, de los colegios, entiendo que hay una baja bien importante en las titulaciones de profesores en los últimos 5 años. ¿Por qué? Crisis vocacional, de condiciones laborales, de prestigio de la profesión docente, hasta de preocupación porque además de los sueldos, la alta carga administrativa, está la violencia escolar de por medio. Bueno, todos esos temas que usted mencionó están en la base de lo que se ha visto. En pandemia se agudizó mucho la disminución de la vocación docente, de la voluntad de estudiantes por ir hacia las carreras de pedagogía. Posteriormente tuvimos un incremento post pandemia, pero efectivamente en los últimos años, particularmente en regiones y en universidades más jóvenes, ha tenido una disminución importante la voluntad de los estudiantes por seguir carreras de pedagogía, no solamente en la educación básica, sino también en las educaciones disciplinarias de la educación secundaria. Y ahí los factores están en lo que usted dice. Es muy difícil ser profesor hoy día, el tema de la convivencia, el tema de poder realizar las jornadas de clases con normalidad, el tema de tener tiempo protegido para preparar las clases. Yo realmente me sorprende cómo los profesores tienen que estar frente a los estudiantes tantas horas de su contrato. La verdad es que dónde preparan sus clases, cuando conversan con sus apoderados, cuando hacen una evaluación tranquila y reposada de lo que han hecho los estudiantes. Los profesores están muy demandados, tienen remuneraciones menores a las carreras similares con las cuales ellos se pueden comparar, y es muy desgastante. Por eso, Verónica, es que después de 5 o 6 años hay un porcentaje muy importante de profesores y profesoras que desertan de sus tareas. Entonces, por una parte, están postulando menos, por otra parte, hay serios problemas de formación, de curriculares, y por último, no duran en su tarea educativa lo que podrían durar paralelamente otras profesiones, porque se agotan y porque después de unos años se sienten muy poco reconocidos, tanto económicamente como socialmente, como el prestigio que tiene la carrera. Y ser profesor es una carrera tan relevante para el presente y el futuro de ese estudiante y para el presente y futuro de Chile. Tremendo tema el de la educación en Chile, que no se agota aquí, por cierto. Le agradecemos al ex rector de la Católica, presidente de la Fundación Equalis, del Foro de Educación Superior, el doctor Ignacio Sánchez, por estos minutos con la Radio Cooperativa. Muchas gracias, profesor. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día y siempre muy disponible. Gracias. Muy amable, doctor. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mesa de reporteros y reporteras, estamos con Rodrigo Vergara y a esta hora también con Paula Molina, y queremos hablar de economía y particularmente de trabajo, de empleo, que ha vuelto a instalarse como una de las principales urgencias del país, con este 9,4% en el trimestre marzo-mayo, con una informalidad de 27%, una desocupación femenina de 10,5%. Según Criteria, que se conoció este fin de semana, su informe Generar más empleos y mejores sueldos ya es la segunda prioridad ciudadana después de seguridad. Temas de los que queremos conversar esta mañana con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
Hola Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ministro, por el contacto. Buen día. Vamos de inmediato al drama del desempleo. Lo hemos conversado con los auditores desde temprano, ministro, y hay muchos que llevan meses, tal vez más de un año, buscando pega y no la encuentran. El ministro Quirós dijo el fin de semana que su apuesta es por la construcción una vez aprobado el proyecto de mega reforma. ¿Cuál es la suya? ¿Hay algo más en carpeta, además de los subsidios anunciados la semana pasada? Se pide medidas agresivas, rápidas, en el corto plazo. Buenos días, Rodrigo. Mira, efectivamente tenemos cifras muy dramáticas en el mercado laboral, una tasa de desempleo de 9,4%, que en las mujeres escala 10,5%. No voy a ahondar en más cifras, pero esta es una situación que se ha ido incubando de larga data. Obviamente hay un alza importante en los últimos meses y efectivamente nosotros necesitamos avanzar en distintos flancos. Uno es la ley de reconstrucción nacional y, como dice el ministro Quirós, hay sectores de la economía que son mucho más intensivos en mano de obra y uno de esos es la construcción. Efectivamente nosotros, además de la mesa de reactivación laboral que convocamos desde el Ministerio del Trabajo, cuyo informe fue entregado hace algunos días, estamos trabajando coordinadamente con el ministro de Economía, y mi ministro de Economía y Minería y la ministra de la Mujer en esta mesa interministerial por el empleo, donde anunciamos la semana pasada otras medidas como subsidio al empleo, y estamos también trabajando en articular los distintos programas que tienen muchos servicios, como algunos articulados por Subdere, otros por otros servicios, y también trabajando con los gobiernos regionales para poder ir con más velocidad, porque tenemos instrumentos, pero algunos son más lentos. Tenemos, por ejemplo, el subsidio unificado al empleo, que se promulgó en marzo, pero entra recién en vigor en octubre. Entonces, estamos trabajando en distintos frentes para ¿cómo se llama?, solucionar esta crisis de empleo lo más rápido posible. Ya, ¿y cómo conversa eso, entre otras cosas, con las propuestas que le hace la Mesa de Reactivación Laboral, entre ellas algunas que hacen ruido y que incluso hay muchos sectores que temen signifique perder derechos? La flexibilización de las 40 horas, el tema de las indemnizaciones por años de servicio. ¿Qué responde el gobierno ante esa inquietud de que esto no solo puede ser una reforma laboral encubierta, sino que se pierdan derechos ya ganados? Agradezco tu pregunta, Rodrigo. Mira, la Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas y dentro de esas propuestas están las que usted menciona. Es muy importante, primero, leer bien el informe. Circulan, ¿cierto?, por redes ciertas interpretaciones que a mi juicio no son precisas. Por ejemplo, en la ley cuando se habla de las 40 horas, nadie habla, al menos mi lectura de esas medidas, o al menos como nosotros las interpretamos, nadie habla de cambiar la jornada, ¿sí? Nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o de las leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado. Entonces, cuando se habla de una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas, es algo muy simple. En Chile, en régimen, la ley establece que los promedios, como tú promedias la jornada, es en hasta 4 semanas, ¿sí? Pero en el resto del mundo, que tienen este tipo de jornadas, estos ciclos o estos periodos son más amplios. Pueden ser 15 semanas, 30 semanas, incluso algunos países hasta un año. ¿Qué significa eso? Que puede haber semanas con más actividad, con más demanda, ¿cierto? Sobre todo quizás en trabajos con estacionalidad. Y puede haber otros periodos con mucho menos actividad, y la cosa es que se promedie, pero que se cumpla la jornada. Nadie está hablando de, ¿cómo se llama?, aumentar la jornada laboral, como se ha dicho en algunas redes que uno ve por ahí, ¿cierto? ¿Y ese promedio sería al año, ministro? Sí. Mire, como le digo, en la evidencia comparada, existen países en que promedian en ciclos de hasta un año, efectivamente. El promedio de la OECD está por debajo de eso, está en torno
entre 15 y 20 semanas, dependiendo. Entonces, nosotros hemos recibido esta propuesta con interés, de hecho la estábamos analizando, pero nosotros todavía no hemos planteado la propuesta, ¿sí? Entonces no nos adelantemos, nosotros estamos trabajando en ella. Obviamente un plazo de 4 semanas es un poco corto cuando tenemos estacionalidad. Se entiende. Entonces estamos analizando esa y otras medidas. Oiga, ¿y la modificación a la indemnización por años de servicio como la conocemos hoy también entra dentro de este análisis? Bueno, esa también es una propuesta de la Mesa de Reactivación Laboral y la verdad es que es un tema que hemos estado conversando, al menos en ¿cómo se llama? En economía laboral o los abogados laboralistas de larga data. Nosotros estamos obviamente también muy atentos a esa recomendación, estamos estudiándola. Y para explicar un poco a los auditores, porque todavía nosotros no hemos planteado una propuesta formal, lo que se refiere en general a estas propuestas es transitar hacia un sistema de indemnización por año de servicio a todo evento. ¿Qué significa eso? Hoy en día, las personas que pierden su trabajo por la causal de necesidades de la empresa, que es un poco más del 20% de todas las razones por las cuales se terminan los trabajos, tienen, ¿cierto?, el derecho a la indemnización por año de servicio, que es un mes por año, ¿sí? Eso es así, es de larga data. Exacto, con un tope 11. Y con un tope de 90 UF también, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refieren estas propuestas de transitar a un sistema a todo evento? Es no solo por artículo 161, es decir, necesidades de la empresa, que es un poquito más del 20%, sino qué pasa si lo ampliamos a todas las causales de término de relación laboral. Pero ¿sí? Ahí cambia el tope. Ahí cambia el tope, claro, porque en el fondo lo que uno tiene que velar es que no suban los costos laborales, que yo creo que ya hemos hablado harto, los especialistas se han referido, latamente en los últimos días, en que hemos sufrido un alza importante en los costos laborales por distintas reformas, muchas obviamente que tienen cosas muy buenas, como la reforma de pensiones, pero significa 7 puntos, ¿cierto?, de cotización a cargo del empleador. Tuvimos alzas del salario mínimo también muy fuertes, la reducción de la jornada. Entonces, si es que uno amplía ese beneficio del 22% al 100% y deja los topes, obviamente estamos aumentando los costos laborales. Entonces, una medida para transitar hacia un sistema a todo evento tiene que considerar eso, pero también tiene que considerar derechos adquiridos. Entonces, si esto se logra implementar, va a ser para contratos nuevos, no va a ser para contratos antiguos. Entonces, hay que tener ojo de sobreinterpretar en el fondo estas medidas que en el informe obviamente están muy resumidas, y nosotros tenemos que analizar muy en detalle. En eso estamos en este momento trabajando en esas ideas. Ministro Rau, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Estas cifras de desempleo y la conversación se está dando en el contexto de el impulso a la reforma, ¿no es cierto?, en el Congreso. Y ahí hay un planteamiento respecto a que lo que incorpora la reforma, incorporando la rebaja del impuesto de primera categoría, aumentaría la inversión y con ello el empleo. ¿Qué evidencia tiene usted de que efectivamente se generaría un nuevo empleo? ¿Qué cálculo hay respecto a cuántos empleos adicionales podría generar la reforma una vez aprobada tal como la ve el gobierno? Buenos días, Paula, un gusto saludarla. Efectivamente, en el plan de reconstrucción nacional hay medidas pro inversión, pro crecimiento. No es un secreto o no es desconocido que crecimiento y generación de empleo van de la mano, ¿sí? Solían ir uno a uno. Si uno mira al menos antes de la pandemia, era una relación o una correlación muy fuerte. Obviamente que con los temas de automatización, el mundo está cambiando, esas correlaciones quizás ya no son uno a uno, pero sí siguen siendo muy fuertes. En el fondo, nosotros necesitamos no solo aumentar la inversión, sino que esta al final se traduzca en crecimiento, y esto toma algunos meses, ¿sí? Nosotros tenemos récord de inversión, Paula, en el primer trimestre, eso también ha salido en prensa.
casi 30.000 millones de dólares ahí, ¿cierto? Que están esperando poder materializarse, pero los empleos no se generan automáticamente. Acá hay rezago, hay instalaciones de faena, hay sectores obviamente donde la generación de empleo es más intensiva y es más rápido, hay otros que no. Entonces, mire, más allá de estimaciones puntuales, porque los economistas somos buenos para equivocarnos después con las estimaciones, lo que nosotros necesitamos, sí, urgentemente, es aumentar la inversión y el empleo, y para eso obviamente es importante la ley que está en el Congreso, poder avanzar en ella y obviamente también en lo que podamos hacer en medidas de adaptabilidad laboral. Ya, pero me queda claro de su respuesta, ministro, es que los empleos, la inversión no genera automáticamente el empleo. Por lo tanto, si las inversiones del primer trimestre no han generado empleo, porque este es un proceso más lento, una reforma que estaría en forma en bastante tiempo más tampoco impulsaría el empleo en lo inmediato. No sea automático. Se lo pregunto por el temor de una recesión técnica. Y en ese caso, ¿cuál va a ser la estrategia de su ministerio? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Qué medidas se van a tomar para abordar precisamente en ese contexto el apoyo al empleo? O sea, concretamente, si Chile entrara en una recesión técnica durante el segundo semestre, ¿qué haría el ministerio? ¿Hay un plan específico de apoyo al empleo? Nosotros ya estamos trabajando, Paula, porque más allá de los rótulos, si es recesión técnica o no es recesión técnica, la situación que tenemos en el mercado laboral es dramática. Entonces, más allá de los adjetivos, nosotros estamos trabajando en varias líneas. En primer lugar, estamos con la mesa interministerial, ¿cierto? Ya hemos anunciado un subsidio a la contratación para implementarse prontamente, ¿sí? En el fondo solo tenemos que modificar un decreto, que ya lo hicimos, ingresarlo a Contraloría y poder empezar a hacer el llamado a postulaciones de este subsidio al empleo. Estamos trabajando también ya hace algún tiempo en medidas pro empleo femenino, una muy conocida que es la cuna universal, que no olvidemos que el artículo 203 hoy en día impone un impuesto a la contratación de mujeres y es de larga data. Yo espero, de verdad, hago un llamado a todos los sectores a que de una vez por todas podamos terminar con esta discriminación que data desde 1917 con la primera ley, la ley 3186, que estableció, ¿cierto?, un número de mujeres, en este caso 50 mujeres en fábricas, en fábricas con 50 mujeres tenían que proveer de esa laguna. Esa fue la primera ley, 109 años. Entonces, esa es una medida que estamos trabajando. De hecho, yo después de esta entrevista me tengo que ir al Congreso porque estamos votando el articulado, esperando despachar mañana martes, si todo sale bien, para pasar a la Comisión de Hacienda. Hoy en día estamos en la Comisión de Educación. Estamos trabajando también, además del subsidio y sala común universal, que es una medida pro empleo, obviamente la implementación del subsidio unificado al empleo, que tiene foco en mujeres, en jóvenes, en personas discapacitadas y aquellas de 55 o más años. Despachamos el reglamento y, como mencioné, esto de nuevo no es automático, va a empezar en octubre. Estamos también ingresando esta semana el Estatuto Laboral para el Turismo, que anunció el presidente en su cuenta pública del 1 de junio. Este estatuto tiene algunas medidas muy interesantes de adaptabilidad laboral para que en un sector importante que genera 700.000 empleos, pero que tiene potencial para generar 100.000 más, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, puedan materializarse esos empleos en un sector que tiene alta estacionalidad, ¿cierto? Y mucha diferencia con otros sectores. Entonces, le estoy nombrando algunas, pero además estamos, por supuesto, analizando todas las medidas de la mesa de reactivación laboral, que son 22. Y de las que hemos conversado también, ministro, al cierre. Llamó la atención que una de las cosas que el gobierno, en medio de la negociación de la mega reforma, no sé si va a entregar, pero va a negociar, es lo del crédito tributario al empleo. Siempre pareció que era un monto muy alto, el de los 1.400 millones de dólares. ¿Dónde se va a focalizar? Porque va a bajar bastante, según lo que dijo el ministro de Hacienda. Bueno, efectivamente. Y eso no es para generar nuevas plazas, es para cuidar las pegas que hay. Sí, importante lo que usted menciona, Rodrigo, porque
Lo que ocurre en el mercado laboral es que así como se generan nuevas plazas, se terminan otras plazas, ¿cierto? Y en Chile se terminan en torno a 2,5 millones de puestos de trabajo al año, ¿sí? Estamos hablando de grandes números. Se generan otros 2,6, ¿ah? Y en el neto se generan 100.000, ahora estamos bajo los 100.000 en todo caso, se generaron 70.000. Entonces, claro, el ministro Quirós de hecho anunció en una entrevista reciente, creo el día de ayer, que se va a focalizar en contratos indefinidos, ¿sí? La medida anterior era para todos los contratos y sabemos que aquellos que son de plazo fijo y obra faena terminan por una cosa estructural de diseño. Entonces, al enfocarse en los contratos indefinidos, obviamente baja bastante el foco objetivo. De hecho, baja de 1.490 millones solo por hacer ese ajuste a 400 millones. Y además el ministro anunció un nuevo crédito para la exportación de servicios y en total ahí ya totalizan 600 millones de dólares. Es el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en el diario de Cooperativa. Nos quedaron preguntas pendientes, habrá otra conversación seguramente con usted, ministro. Esperamos que pronto. Que esté muy bien, ¿eh? Muy buenos días. Encantado, Verónica, Rodrigo, Paula, muchas gracias. Muy buena jornada. Buen día, gracias a usted. Resumen de noticias en el diario de Cooperativa. El ministro de Hacienda descarta un escenario de recesión económica en semanas decisivas para la mega reforma en el Senado. Quirós anticipa un ajuste al crédito tributario al empleo. Conversamos con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Ya hemos anunciado un subsidio a la contratación para implementarse prontamente, ¿sí? En el fondo solo tenemos que modificar un decreto, que ya lo hicimos, ingresarlo a Contraloría y poder empezar a hacer el llamado a postulaciones de este subsidio al empleo. Estamos trabajando también ya hace algún tiempo en medidas pro empleo femenino, una muy conocida que es la cuna universal. Esa es una medida que estamos trabajando. De hecho, yo después de esta entrevista me tengo que ir al Congreso porque estamos votando el articulado, esperando despachar mañana martes, si todo sale bien, para pasar a la Comisión de Hacienda. Hoy en día estamos en la Comisión de Educación. Además, el Ejecutivo confirmó que este jueves volverán a bajar las gasolinas y el diésel, eso en torno a los 100 pesos por litro. Las mitigaciones de la productora para cuidar la cancha abren la puerta para que los conciertos de BTS sí se realicen en el Estadio Nacional. Hubo protestas contra la ministra Ducó el fin de semana. A un mes del inicio de los embargos a deudores del CAE, sigue el debate sobre el financiamiento en la educación superior. De ese y otros temas conversamos con el ex rector de la Universidad Católica, presidente de la Fundación Aequalis, Ignacio Sánchez. En la parte final de las modificaciones al proyecto FES se llegaron a los acuerdos que debiéramos haber tenido 6 meses, un año antes. Mantener el copago, tener tasas bajo el 2%, periodos establecidos y condonación si en ese periodo no se paga, suspender los pagos durante los periodos de cesantía, sacar a la banca privada. Es decir, hay una serie de factores que finalmente se consensuaron, pero ya fue muy tarde como para hacer los cambios al proyecto. Y no se puede seguir postergando una modificación legal que a todas luces al Estado de Chile le cuesta muchísimos recursos. Y en el Mundial, Noruega eliminó a Brasil, Inglaterra a México. Perdonazo de la FIFA al goleador de Estados Unidos irrita a Bélgica en la previa del duelo de esta noche. Más temprano, Portugal y España también juegan en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.